Muy buenos días a todos. Muchas Hola, gracias buenos días. por la puntualidad a los que ya os habéis incorporado a la sesión. Pues vamos a ir comenzando. Supongo que se irá incorporando más gente, pero si os parece, comenzamos. Bueno, en primer lugar, presentarme. Soy Mavia Isern, la responsable de Desarrollo y Proyectos de CAEP. Daros las gracias por uniros a esta sesión. Lo primero de todo, esperamos que estéis lo mejor posible dentro de la situación tan dramática que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario y tan complicada también desde el punto de vista económico y empresarial, ¿no? A pesar de que desde CAEP en estos momentos estamos dedicando casi todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a defender los intereses de las empresas y a apoyar a las empresas en estos momentos tan complicados, pues en la medida de lo posible intentamos mantener la actividad habitual y los servicios que veníamos prestando. Por eso hemos reprogramado todo el calendario de actividades, de jornadas, de desayunos empresariales que teníamos previstos y bueno, los estamos ofreciendo en un formato webinar que, aunque no es lo mismo que vernos las caras en persona y tener el contacto físico, pues esperamos que al menos os pueda ser útil y bueno, os pueda ser sobre todo de apoyo en estos momentos, ¿no? Esta sesión de hoy se enmarca dentro del programa de acciones de información y de sensibilización que estamos desarrollando en materia de salud laboral con el apoyo del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral del Govern de les Illes Balears, el IBASAL. Es un programa que, al igual que todo el plan estratégico de CAEP, tiene como hoja de ruta o pilares los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en las que estamos trabajando de manera permanente. Concretamente, la sesión de hoy, que está centrada pues, en la gestión de personas dentro de las organizaciones, se enmarca dentro de dos de esos objetivos. El objetivo número 3 de salud y bienestar y, al igual que todas las acciones que realizamos desde CAEP, el objetivo 17 de alianzas para conseguir esos objetivos. Bueno, la sesión, que como sabéis hemos titulado Intervención psicosocial, evaluación y acción, al ser un formato webinar, para hacerlo más manejable, más ameno y menos cansado para vosotros, lo hemos dividido en dos bloques. El primer bloque es el que tiene lugar hoy a cargo de Diego Gracia Camón, al que ahora os presentaré, y mañana continuaremos con la segunda parte a cargo de Humberto Borrás. Bueno, Diego Gracia es colaborador habitual de CAEP, le veis por ahí por pantalla. Es el director de Psicopreven, es consultor experto en gestión preventiva, ergónomo y psicosociólogo. Su actividad fundamentalmente está enfocada a estas dos ramas, en la ergonomía y a la psicosociología. Y bueno, siempre que abordamos los temas relacionados con los factores psicosociales, contamos con él porque creemos que os puede aportar muchísimo. Como sabéis, la sesión dura 1 hora. Diego hará una intervención aproximadamente de unos 45 minutos y luego dejaremos un tiempo para preguntas y para coloquio. Vuestras dudas, consultas, las podéis trasladar de dos maneras, o bien utilizando el chat de la aplicación o bien abriendo vuestro propio micrófono. En estos momentos todos tenéis el micrófono silenciado para evitar interferencias, pero si en algún momento queréis intervenir lo podéis abrir sin problema. Y si queréis utilizar el chat, los que utilizáis Microsoft Teams por primera vez, vais a encontrar la aplicación del chat en el segundo icono que aparece en el lateral izquierdo de la pantalla. Si lo mantenéis abierto, se os despliega la conversación en el lado derecho y podréis seguir desde ahí todos los comentarios que se vayan haciendo. Y como os decía, continuaremos mañana con el segundo bloque, que correrá a cargo de Humberto Borrás, que es gerente de Talentum Consultores. Él también es especialista en psicosociología, es docente y coach certificado. Y confiamos que, bueno, que con los dos bloques pues os podáis llevar pues no solo un análisis de cómo conviene realizar las evaluaciones de riesgos psicosociales, sino sobre todo ideas e información práctica para poner en marcha medidas de prevención, que al final es lo que importa, ¿no? El abordaje real y la intervención real para mejorar todo lo que tiene que ver con
con los aspectos psicosociales y más en estos momentos donde hay una especial afectación con todo lo que ha generado la crisis del COVID. De ello, a ello Diego dedicará también, tanto Diego como Humberto dedicarán unos minutos, ¿no? Y por mi parte nada más, daros las gracias a todos y darle las gracias a Diego, por supuesto, por su colaboración. Diego, te doy paso cuando quieras. Adelante. Vale. Perfecto. Bueno, si se oyera mal o algo así, me decís o ya está, ¿vale? Y así tratamos de corregirlo. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos. Como comentaba Mavia, bueno, y agradecer a Mavia siempre su presentación y su colaboración. Y como decía Mavia, voy a dividir la presentación en dos bloques fundamentales. Uno sería cómo implantar un sistema de evaluación continua de riesgos psicosociales y por otro lado haremos un pequeño, al final, un pequeño bloque de pues una encuesta que hemos sacado para ver cómo percibe la gente la situación del COVID y sobre todo las preocupaciones que tiene la gente a la hora de volver a su puesto de trabajo, qué es lo que más le preocupa, a qué medidas preventivas relacionadas con el COVID le dan más prioridad y demás. Pues hemos conseguido unas 300 encuestas y yo creo que es interesante ver los resultados. Entonces, os enseñaré un poquito lo que tenemos ahora. Está abierta la encuesta todavía, por lo que igual esperamos que dentro de unos días publicaremos más resultados, pero los enseñaremos un poco porque yo creo que hay una conclusión interesante, ¿vale? En todo caso, como ha dicho Mavia, cualquier pregunta, cualquier cosa, pues a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, empezamos con el bloque de cómo implantar un sistema de evaluación continua de riesgos psicosociales. El bloque en sí lo que pretende es dar un pasito más en cuanto a la evaluación de riesgos psicosociales. Es decir, es un pasito más de gestión, esencialmente, porque lo que pretende es que no se quede la evaluación de riesgos psicosociales en una actuación puntual que se produce cada 3 o 4 años. Pues se hace una evaluación completa de la empresa, las empresas que lo tienen, porque la mayoría siguen sin tener una evaluación de riesgos psicosociales, pero bueno, las empresas que la tienen, pues que sea una gestión continua, es decir, que cada vez que surja un problema psicosocial se pueda abordar y eso se convierta en un sistema continuo que se retroalimente y que sea mucho más ágil, que permita una actuación mucho más rápida y sobre todo que permita una detección del posible problema también bastante más rápida, ¿vale? Entonces, ese es el objetivo, es decir, vamos a dar un pasito más y en lugar de hacerlo cada cierto tiempo, lo voy a hacer continuamente para poder detectar y poder actuar lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, ese sería el objetivo fundamental del sistema de evaluación continua. Y entonces, lo que vamos a contar es esencialmente lo que nos ha ido bien y lo que nos ha ido mal en las empresas. Esencialmente lo que ha ido bien, ¿vale? Y si preguntáis alguna cosa, pues tendré que decir también lo que ha ido mal sin ningún problema, porque también, además de lo que ha ido mal, también se aprende, ¿vale? Entonces, en cuanto al sistema, la implantación del sistema de evaluación continua, tenemos que decir que el proceso de gestión de riesgos psicosociales esencialmente se puede dividir en 4 bloques, que sería detección del riesgo psicosocial, de las condiciones de trabajo que pueden generar un riesgo psicosocial. Entonces, me adelanto un poco, pero aquí la detección se va a ver un poco ampliada porque la idea es poder detectar muchas cosas, incluso poder adelantarnos ya no solo a la aparición del riesgo psicosocial, sino a la aparición de un conflicto, a la aparición de un indicador que nos pueda decir que por aquí puede haber riesgos psicosociales en un futuro. ¿Vale? Por el segundo paso del proceso de gestión sería la evaluación y el análisis de las condiciones de trabajo, es el aplicar una metodología, pues una de las metodologías que existen en el mercado pues para poder evaluar y analizar qué es lo que hay. Y luego ya pues sería la implantación de las medidas preventivas, es decir, a raíz de la evaluación pues vemos qué es lo que ha fallado, determinamos cuáles son las medidas preventivas más adecuadas y a partir de ahí pues controlamos las condiciones de trabajo o la implantación de esas medidas preventivas, ¿de acuerdo? Es un sistema de control, es un proceso igual que el de otras especialidades preventivas como pueden ser la seguridad, la higiene o la ergonomía, pues digamos que este sería el mismo proceso. ¿Qué es lo que pasa? Que en el sistema de evaluación continua muchas veces vamos a prescindir un poquito de la evaluación. Es decir, de la parte de la aplicación del cuestionario o entrevista y vamos a tratar de poder, una vez detectado un problema, poder actuar rápidamente. Es decir,
muchas veces no es necesario hacer un análisis muy concienzudo cuando tú tienes un conflicto, por ejemplo, pues poder actuar sobre el conflicto y resolverlo. Cuando tienes yo qué sé, pues una línea de la empresa, una zona, un departamento con una sobrecarga de trabajo impresionante, eso sería un factor de riesgo psicosocial, pues podemos actuar ya. No es necesario, oye, no, estamos trabajando 15 horas diarias, vamos a esperar a ver si lo analizamos. Oye, que estamos trabajando 15 horas diarias, que igual podría ser interesante reducir esa carga, repartirla, establecer herramientas. Entonces, la idea es esa, es potenciar mucho la detección y a partir de ahí poder actuar más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esto, lo que cambia del proceso habitual al proceso continuo sería más o menos lo siguiente. Es decir, ese proceso que acabamos de ver se convertiría en esto más o menos, que es la detección, como veis, se amplía mucho, tenemos que potenciar la detección. La detección no solo sería por la evaluación de riesgos, porque normalmente la detección está ligada a la evaluación de riesgos, a la aplicación de la metodología, al FSICO, listas, pues cualquier metodología, sino que vamos a ampliar esa detección con indicadores, con vigilancia de la salud, etcétera. Ahora lo detallaremos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que podemos hacer, como digamos que es muy interesante, es dividir la evaluación. Es decir, una evaluación continua, esto digamos que en lugar de hacer la evaluación por bloques, es más recomendable o nos da muy buen resultado el poder dividir una evaluación en distintos departamentos, pero en lugar de hacer un bloque, o sea, toda la empresa una vez cada 4 años o cada 3 años o cada 5 años, nos resulta o nos da muy buen resultado el poder hacer pues, unos departamentos o un bloque por año. Es decir, entonces yo la evaluación que me iba a hacer cada 4 años la divido en 4 años y hago la cuarta parte cada año. Eso nos da muchas ventajas. ¿Por qué? Porque con las empresas, por ejemplo, que estamos haciendo eso, la ventaja es que eres mucho más flexible, puedes anteponer departamentos, por ejemplo, si haya podido detectar algún problema, pues que hayan cambiado un modelo, pues que hayan detectado un conflicto, que hayan tenido una sobrecarga de trabajo, que haya cambiado el mando. Entonces, tú lo que puedes hacer es jugar un poquito con esa evaluación, con la planificación de esa evaluación para actuar más rápido. Entonces, a la hora de actuar, imaginemos que, por ejemplo, en una línea de montaje cambian el modelo. Eso normalmente suele ser un factor estresor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a evaluar rápidamente esta línea de montaje para que no pasen 3 años hasta la siguiente evaluación, hasta poder palpar cómo está la situación, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos permite muchísima más agilidad, pero hablaré un poquito más adelante de esto, ¿vale? Seguimos con las medidas preventivas, es decir, la detección nos lleva a una medida preventiva, es decir, si vemos que falla algo, tenemos que aplicar medida preventiva y aplicar el control a esta medida preventiva o a la situación o las condiciones de trabajo que puedan causar estrés o riesgos psicosociales. Entonces, tenemos que tener en cuenta tres cosas para poder tener un sistema de gestión continua. Una sería potenciar la detección, mucha más detección, dividir la evaluación y mucho más control, controlar la situación. Es decir, al final, la clave de que todo esto se pueda llevar a cabo es que se meta dentro de las planificaciones que tengamos ya en seguridad, higiene y ergonomía. Si la psicosociología es un satélite del sistema de prevención, pues seguramente se quedará como satélite y la actuación será puntual. Si la metemos dentro, tendremos en las planificaciones, ahora ya muchas empresas lo hacen, el resultado es muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Pero insisto, potenciar la detección, dividir la evaluación y controlar la situación, ¿vale? Además queda bien, detección, evaluación, situación, queda bastante bien. Bueno, ventajas de la evaluación psicosocial continua. Lo primero es que facilita la implantación de medidas preventivas, porque al ser más continuo, la posibilidad de actuación es más inmediata y la aplicación de medidas preventivas no suele ser tan gravosa. Es decir, no es lo mismo la aplicación de la medida preventiva cuando tienes un conflicto madurado durante años que cuando lo detectas rápido y puedes solucionarlo rápido. O cuando ves una sobrecarga de trabajo y la gente aún puede asumirla y actuar rápido que cuando ya llevan 2 años con una sobrecarga brutal.
o cosas así. La medida preventiva es mucho más sencilla. Agilizar la actuación psicosocial ante problemas o conflictos, es decir, como tengo dividida la evaluación, como explicaba antes, puedo actuar antes y agilizo mucho la actuación ante un problema. ¿De acuerdo? Es más o menos lo que he explicado también antes. Mejora el estado psicosocial de los trabajadores. Tengamos en cuenta además que nosotros cuando evaluamos, normalmente se suele correr la voz de que ha venido un psicólogo a hacer preguntas y demás, ¿no? Que suele pasar en casi todas las evaluaciones de riesgos psicosociales, pero la percepción del trabajador mejora. Obviamente, si mejoramos las condiciones de trabajo, si actuamos antes, mejorará el estado psicosocial de los trabajadores. Es bastante perogrullo, ¿vale? Mejora el control de las condiciones de trabajo, es decir, al final, si le ponemos foco en la detección y en el control, va a mejorar esas condiciones de trabajo. Facilita mucho la resolución de conflictos y el facilitar la resolución de conflictos me lleva en cadena a mejorar la motivación, la satisfacción y la productividad. Es decir, si yo soy capaz de actuar antes ante un conflicto, ante una situación de sobrecarga, ante un problema con un estilo de liderazgo, ante un problema con el reparto de los turnos, seguramente la gente estará más motivada, de media, más satisfecha y mejorará la productividad. Si los problemas psicosociales suelen generar conflictos entre personas, por lo que cuando tú vas a una empresa y tienes un conflicto, tiende a reducirse tu productividad. Y eso es importante, ¿de acuerdo? No es lo principal, pero desde luego es una consecuencia importante y desde luego muy esgrimible a la hora de aplicar un sistema continuo. Después, claves para que se lleve a cabo la evaluación continua. Primero, disponer el apoyo de la dirección y tiempo. Entonces, son dos temas importantes en los técnicos en prevención, sobre todo. El apoyo de la dirección, bueno, pues digamos que lo podemos tener, pero el tiempo, normalmente nosotros lo que vemos por las empresas es que los técnicos responsables de prevención, tiempo, no tienen mucho. Entonces, claro, sí que es cierto que un sistema de evaluación continua exige un poquito más de tiempo que una evaluación puntual, si lo sumamos los 4 años de trabajo comparado con una evaluación. Pero claro, también es cierto que, por contra, hacer una evaluación psicosocial en una empresa mediana grande bloquea muchísimo. Es decir, te pegas días de trabajo con esto y al final es un bloque que hace que se te acumule también el trabajo. Las empresas medianas y grandes tienden a preferir una dosis menor, pero cada año, que hacerlo todo a la vez, estar 4 o 5 días pues, con la empresa un poco, entre comillas, patas arriba, porque tienes que hacer entrevistas, porque tienes que aplicar cuestionarios, porque tienes que acompañar a un técnico si va, pues es un poco más peñazo, ¿vale? Porque tienes que repartir los cuestionarios, tienes que hacer esa difusión, comités de seguridad y salud, etcétera. Si ya tenemos pactado un sistema de evaluación continua, este año que toca esto, te evitas los comités, las discusiones, y el sistema, digamos, que funciona un poquito mejor, ¿vale? Segundo, disponer de sistemas de detección de riesgos. Esto es importante. A ver, si solo nos jugamos la evaluación de riesgos psicosociales a una carta, que es la evaluación como tal, el cuestionario, la entrevista, solo tenemos un sistema de detección de riesgos. Sí, podemos disponer de más sistemas que normalmente ya existen en las empresas. Por ejemplo, el siguiente que pone, disponer de sistemas de participación, importante. Gestión de indicadores, importante. Colaboración con servicios de prevención ajeno o con vigilancia de la salud si la tenemos interna dentro de la empresa. Otro muy importante, digamos que además vigilancia de la salud es el confesionario habitualmente de las empresas y es fácil detectar problemas por ahí en colaboración. Si tenemos todos esos sistemas, si hacemos revisiones de seguridad y podemos ampliarlo a un par de puntitos que sean psicosociales. Todo esto, o si tenemos alguna reunión con recursos humanos periódica que nos permita saber cómo está o palpar cómo están las condiciones de trabajo relacionadas con los riesgos psicosociales. Todos estos sistemas de detección nos van a permitir actuar más rápido, detectar más rápido, actuar más rápido. Y eso los tendría yo incluidos dentro del sistema de evaluación continua. Y por último, introducir la planificación psicosocial dentro de la planificación de seguridad, higiene y ergonomía. Es decir, que no vaya como un satélite, lo que he comentado antes. Si va como un satélite, funcionará peor. Entonces, es mejor que vaya todo encaminado. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo nosotros con bastante frecuencia, o si no es en casi todas las empresas que actuamos,
es, a la hora de proponer medidas preventivas, relacionarlas con sistemas Lean, de producción Lean. Es decir, porque tiene unas herramientas, el Lean Management o la gestión Lean, tiene herramientas que son útiles no solo para producción, sino también para los riesgos psicosociales. Sistemas de participación, las 5 S. Todas estas cosas nos facilitan muchísimo el trabajo y se pueden aplicar medidas o utilizar como medidas preventivas. ¿De acuerdo? Entonces, que vaya todo alineado, la verdad es que es un beneficio para todos. Es decir, porque al final incluso te garantiza, sobre todo a nosotros nos garantiza el cumplimiento de la medida preventiva. Nosotros, al ir acercándonos a sistemas que ya existen en la empresa, lo que vemos es que el cumplimiento de la medida preventiva es mucho mayor que si inventas, digamos, entre comillas, para aplicar medida preventiva. Si ya tienes un sistema de participación, no crees otro. Si tienes un sistema de comunicación, no crees otro, utiliza el que está. ¿Por qué? Porque te garantiza que va a ir por ahí ese contenido, esa comunicación, esa propuesta. Si no, es muy difícil lanzar un sistema de participación. No sé si habéis pasado por el trance, pero no es nada fácil y la verdad es que hasta que te sigue la gente tienes que predicar muchísimo. Entonces, si ya existe, joder, es una ventaja que no se puede, digamos que no se puede rechazar, ¿vale? Sistemas de detección principales. La evaluación, ya hemos comentado, cada 3 o 4 años. Es un sistema de evaluación el más completo, el legal, obviamente, es el que hay que aplicar sí o sí, al menos cada 3 o 4 años, recomendaría yo. Frecuencia, la pregunta esta es la de siempre, ¿no? Que, pues, la ley dice que cuando cambien las condiciones de trabajo, pero claro, ¿qué es eso? Pues nadie la sabe desarrollar. En la práctica, cada 3 o 4 años yo creo que es lo lógico, porque digamos que da tiempo a que cambien las condiciones de trabajo. ¿Significa un sistema de detección o de evaluación continua que tengo que aplicar cuestionarios a todo el mundo todos los años? No. Pero sí que está muy bien lo que hemos comentado, lo de dividir la evaluación en bloques en 3 o 4 años, y eso me permite anticiparme, ser más ágil, tener ya un sistema continuo y sobre todo me reduce la carga de trabajo anual, ¿vale? Entonces, y cuando tienes poquito, es más fácil durante el año actuar porque le puedes dar un poco más de cariño. Si tienes, yo qué sé, por ejemplo, imaginemos una empresa de 200, 300, 500, 1000 trabajadores, tengo que actuar, pues, bueno, pues no es lo mismo actuar sobre una evaluación completa de una empresa de 500 o de 1000 que en una parte que me toca solo a 40 personas o a 50 personas o a 100, ¿vale? Es más sencillo. Detección de conflictos. A ver, esto es importante porque casi todas las empresas ya deberían de tener, si no un protocolo, si son más pequeñas, algo hecho, digamos, definámoslo así, acciones relacionadas con la detección de acoso acoso sexual y acoso por motivos del trabajo, ¿vale? Nosotros lo que proponemos es que en vez de detectar solo acoso, que debería de estar ya, digamos, porque es un requisito legal, bajar un poquito más y tener algún sistema de detección, llamar al sistema de acoso, al de detección de acoso, un sistema de detección de acoso y conflictos. ¿Por qué? Porque si detectamos conflictos en lugar de acoso, es más fácil que la gente colabore en la detección. Digamos, vamos a ponernos en su lugar. Si yo soy una persona que estoy sufriendo algo de acoso o lo que sea, hasta que no exploto, prácticamente no voy a ir a reclamar, a denunciar, a consultar o a exponer mi situación dentro de una empresa. La gente acumula, acumula, acumula y ya cuando no le queda más remedio, digamos, explota pero claro, con miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo bueno es, si tú bajas el nivel y dices, mira, yo en cuanto detecte conflicto, actúo. ¿Qué pasa? Que cuando hay un conflicto es más fácil decir, oye, que aquí tenemos un conflicto, vamos a tratar de resolverlo, no hay tanta acritud, no hay tanta tensión y se actúa antes. Y digamos que la solución del conflicto es la prevención del acoso, ¿vale? Entonces, digamos, establece un sistema de detección de conflicto, más que de acoso, de conflicto, bajando el nivel. Luego, vigilancia de la salud, importantísimo. La comunicación con vigilancia de la salud es vital. A vigilancia de la salud va muchísima gente, digamos, entre comillas, a exponer sus problemas, obviamente físicos, pero el cómo se somatiza o cómo se ve en el cuerpo el estrés o un posible conflicto, una sobrecarga de trabajo. Vale, pues vigilancia de la salud es un faro increíble. Si nos diera un reporte cada mes o cada semana o cuando salga
mira, pues que nos han llegado pues 4 consultas de este departamento. Ojo, con todas las prebendas de protección de datos, pero mira, es que este departamento va por allí, va por allá. Y sobre todo, nosotros cuando hemos implantado estos sistemas, nos interesa mucho que Vigilancia de la Salud pudiera detectar sobrecargas de trabajo y conflictos, ¿vale? Luego ya problemas de turnos, de sueño, son más fáciles de ver desde fuera, pero desde luego los conflictos son más complicados de ver y las sobrecargas de trabajo pues también, ¿vale? Entonces, digamos que por ahí podría empezar ya una buena colaboración en cosas puntuales, porque luego incluir esto en los protocolos ya es harina de otro costal, ¿vale? Pero bueno, participación es importante, sistemas, reuniones diarias, reuniones semanales, mensuales, lo que queramos, sistemas de propuestas de buzones. Los buzones dan peor resultado que las reuniones continuas, aunque sean de 5 minutos. Nosotros como medida estrella siempre ponemos la participación, la reunión de 5 minutos diaria o semanal o quincenal. Vale. Luego, encuestas de climas o parecidas, porque al final la encuesta de clima y la evaluación psicosocial se solapan en algunos factores, que no es lo mismo, la definición no es la misma, pero sí que es cierto que las preguntas muchas veces son las mismas. Si hay algo que falla en la encuesta de clima, suele aparecer también en las evaluaciones psicosociales, por lo que si aplicamos una encuesta de clima, pues también tenemos otro indicador. Y luego indicadores pues como nuevos modelos, cambios en la organización, bajas, quejas, absentismo. Oye, tengo un departamento con más bajas, con quejas constantes. ¿Qué pasa ahí? Vale, pues ya tengo foco, ya puedo actuar o ya puedo anteponer la evaluación que le toque a ese año a ese departamento que tengo quejas. ¿Vale? Estos serían algunos de los sistemas de detección. Vigilancia de la salud, por ir un poquito más en detalle. Voy a ir a tratar de ir rápido porque el tiempo es un poquito justo. Vale, pues incluir los protocolos médicos con riesgos psicosociales, si es posible, un cuestionario validado como protocolo. Eso es complicado, lo vemos pocas veces, pero al menos, si no se puede aplicar un protocolo, que se pudiera establecer 3 preguntitas, una sobre estilo de liderazgo, una sobre carga de trabajo y otra sobre trabajo a turnos, porque nosotros, colaborando con otras empresas que se dedican a psicología clínica, atención psicológica y con grandes departamentos de vigilancia de la salud, lo que nos hemos dado cuenta, haciendo estadística, que al final nos salieron casi 200.000 personas entre las empresas que estaban, que las principales bajas por causa del trabajo relacionadas con riesgos psicosociales estaban relacionadas con estos 3 factores de riesgo. Los demás también pueden aparecer, desde luego, pero si por lo menos nos vamos al pareto de estos 3 puntos más importantes, nosotros, habiendo trabajado con empresas muy grandes para esto, estos 3 puntos han sido los que más baja nos han dado. Ojo, dentro de las pocas que hay también, pero de momento esos eran los 3 puntos fundamentales. Entonces, y sobre todo, establecer un sistema de comunicación continua con vigilancia de la salud, que no vaya en paralelo. Tenemos que juntarnos, hacer epidemiología y ver por dónde va, ¿vale? ¿Dónde me ha salido un problema? ¿Dónde me ha salido un problema? El reconocimiento médico muchas veces es una excusa buenísima, pero, insisto, la función no reconocida de confesionario de vigilancia de la salud es una mina de información, ¿eh? Luego, detección de conflictos, lo que hemos comentado. Bajar un poquito ese nivel y pasar del acoso a la detección del conflicto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir actuar antes, que la gente tenga menos miedo a la hora de levantar la mano y poder expresarlo. Sobre todo las medidas preventivas van a ser más fáciles de aplicar porque no hay un enconamiento, ya no hay un distanciamiento tan grande, ahora que está tan de moda el distanciamiento social, ¿no? Entonces, digamos que la detección de conflictos nos va a apoyar. Claro, también es cierto que nos va a dar un poquito más de trabajo, ¿vale? Pero, desde luego, la detección es muchísimo mejor, ¿vale? Ponemos aquí también establecer colaboradores o vigías y establecer procesos rápidos de resolución. Es decir, si yo bajo la resolución de conflicto, podría tener la opción de que quien resolviera el conflicto no fuera, digamos, un juicio sumarísimo donde está recursos humanos, la parte social de la empresa, se juntan allí, deciden y claro, la gente cuando va a estas cosas va con miedo. A ver, la idea sería que igual poder establecer gente neutral, gente que tenga liderazgo, que sea reconocida, que caiga bien a todo el mundo y sobre todo que sea voluntaria para poder ayudar a la resolución de ese conflicto o poder ser detectores de ese conflicto o poder decir, mira, si tenéis algún problema, vais a fulanito o a fulanita
que os podrá ayudar en esto. Que puede ser un trabajador normal, no tiene por qué tener rango, o sea, pero tiene que ser una persona razonable y que esté reconocida y que sea voluntaria, claro. Entonces, ¿eso qué pasa? Que facilita mucho la resolución del conflicto, ¿de acuerdo? Muchas veces el tener ahí un vigía, una persona que funcione, pues puede hacer que oye, cualquier cosa comentamos y tal, puede ayudar muchísimo en la resolución. Participación, sistemas de detección de riesgos ya establecidos, los delegados de prevención, otros sistemas que puedan ya establecidos. Incluir la vigilancia de la prevención, digamos, en los sistemas de participación. Si hay reuniones diarias, periódicas, pues poder tener, aunque sea algún punto, oye, en cuanto a condiciones de trabajo, ¿cómo va esto? En cuanto a psicosociales, ¿cómo va esto? Aunque sea una vez cada 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6. Da igual, pero es mejor 6 meses que 4 años. Entonces ya podemos detectar algo ahí, ¿de acuerdo? Eso es importante. Indicadores, pues tenemos desde el número de conflictos, quejas que puedan venir del departamento, indicadores de la carga de trabajo, absentismo, sobre todo el absentismo, trastornos musculoesqueléticos, incluiría yo incluso, cambios de organización, modelos y demás. Es decir, cuando hay un cambio organizacional, esa curva de aprendizaje que necesita el trabajador para adaptarse suele generar estrés. ¿Por qué? Porque no te sabes bien el puesto, eso hace que te cueste más trabajo hacer tus tareas y que se tienda a acumular esa tarea. Hasta que esa curva de aprendizaje no llega a su, digamos, a su asíntota, a su máximo nivel, o al menos al 70% del aprendizaje, cuando ya empiezas a aprender, ya empieza a reducirse el estrés porque ya dominas tu trabajo. Entonces, los cambios en la organización suelen estresar bastante y eso suele ser un indicador importante. Y luego ya indicadores de calidad, productividad y demás que pudieran estar relacionados, pero estos ya son más complicadillos. Luego, nosotros como índice, aquí hago una propuesta. Nosotros inventamos una especie de índice psicosocial general que lo que hacíamos es ponderar el estilo de liderazgo y sobre todo la carga de trabajo, pero lo que hicimos fue, digamos que hacer un sumatorio de todo y ponderando un poquito, y por eso pongo aquí el multiplicador, para que nos diera una puntuación total. Entonces, si tú divides la empresa perdón, en departamentos, en secciones, como hayamos evaluado, ¿no? Y le damos una puntuación, nos puede dar como indicador una actuación prioritaria. Es decir, si por ejemplo uno tiene una puntuación de 5, de 10, de 15 y otro tiene de 2, pues el de 15 es que tiene más problemas acumulados, pues sería un indicador. En algunas empresas lo que hemos hecho es, con el resultado de la evaluación de riesgos, hacer este índice psicosocial general, el IPG le llamamos, para que pudieran tener un mapa de acción de cómo está cada departamento, ¿de acuerdo? Entonces, puedes comparar, puedes hacer rankings, es un criterio adicional, es simplemente, no tiene una validez estadística, porque eso ya dependería de la metodología y demás, pero como criterio para un solo número, porque claro, si tienes que ver 25 números por cada departamento, esto se multiplica. Entonces dijimos, oye, mira, una empresa de hecho, está dando un muy buen resultado, un solo número para el indicador psicosocial. Dijeron, oye, es que el estilo de liderazgo es el que más, vale, la presión de tiempo, que es la carga de trabajo, también. Estos dos los hemos destacado un poquito, pero les hemos dado una puntuación a todo esto, ¿vale? El proceso de evaluación psicosociales, planificación, toma de datos cualitativa, cuantitativa, informe, esto digamos que es el proceso normal, que sería la tercera fase la segunda fase, perdón, del procedimiento. Y al final, ¿cómo realizar una evaluación continua? Las claves un poquito, ¿no? Lo primero, evaluar por secciones y dividir en 4 grupos para evaluar todo en 4 años, ya lo hemos comentado. La posibilidad de anteponer departamentos con problemas detectados, también lo hemos comentado. La mejora de la percepción de control. Claro, al final, si yo lo hago continuamente, sí, dime, Diego, más bien. perdóname, es que preguntan en el chat qué Sí. significa el multiplicador que pondera. El multiplicador que pondera. Bueno, Vale, ahora Rafael Palmer contesta. No, ahora, espera, te respondo, pero es que no veo el chat, ¿vale? Por eso te lo traslado. Vale, pues lo que pondera es una ponderación. A ver, si tú tienes una puntuación en la evaluación, imaginemos que el nivel de riesgo, si yo tengo presión de tiempo, ¿no? Y el nivel de riesgo me sale pues tolerable, ¿no? Si trivial es 0, tolerable 1, moderado 2
importante 3, muy importante o intolerable 4, ¿vale? Entonces yo lo que hago es en cada evaluación multiplicar el resultado de la evaluación de riesgos por este multiplicador. ¿Por qué? Porque consideramos que está más cerca del estrés la presión del tiempo o el estilo del liderazgo, genera más baja, genera más problema psicosocial que, por ejemplo, la autonomía. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, pero esto no es algo validado estadísticamente ni nada. Es una ponderación que hicimos porque considerábamos en esta empresa, y yo considero también personalmente, aunque no tengo una prueba estadística de ello, que es más importante cuando hay un problema de estilo de liderazgo o de presión de tiempo, está más cerca un problema de estrés que si tengo un problema de autonomía. ¿Vale? Simplemente es eso. No tiene no tiene otra pretensión más que tener un solo número, pero dándole un poquito más de importancia a estos números, a estos factores de riesgo, ¿vale? No sé si he respondido, pero si no, que se active el micrófono y me lo diga, ¿vale? Venga, más cosillas. Vuelvo a donde estaba. Realizar tomas online. Sí, perdona, ahora, ¿vuelve a repetir? Sí. Diego, no, esto es alguien que tiene el micro activado. Vale. Yo ahora lo silencio. Vale. Puedes continuar. Bueno, para ser continua, también nos vendría muy bien las tomas de datos online, porque podemos, como tiene mucho menos esfuerzo hacer una toma de datos online, sobre todo para el técnico, porque esencialmente no hay que picar cuestionarios, entonces las podemos lanzar anualmente a una zona o incluso a todos, si quieren. Pero lo que pasa es que si todos los años mandamos una encuesta psicosocial, seguramente al segundo o tercer año ya no nos responderán. Tendremos poco éxito en cuanto al número de encuestas. Entonces, mejor que sea por departamentos, pero online te quita muchísimo esfuerzo. Entonces, esto es importante. Luego, lo que hemos dicho, insertar las medidas preventivas en la planificación y establecer un sistema de control de indicadores o cuadro de mando. Esto es importante porque al final es coger todos los sistemas de detección que tenemos y verlos en un cuadro de mando. ¿Cuál es el resumen del proceso que acabo de explicar? Tengo una parte de detección de condiciones de trabajo, que sería pues visitas, evaluaciones, entrevistas de los técnicos, participación, vigilancia de la salud, carga de trabajo y supervisión, ¿vale? Con avisos bidireccionales y evaluación de cuestionario online o toma de datos cualitativa. Entonces, tenemos que, desde la parte técnica, informar a Vigilancia de la Salud. Vigilancia de la Salud nos informa a nosotros, pero también tenemos otros sistemas de participación. Todo esto, lo lógico sería que pues, hiciéramos un análisis de las condiciones de trabajo, simplemente tener un informe o tener una Excel o algún otro sistema, pero que nos permitirá ver cuál es nuestra planificación, incluso si tenemos indicadores, pues poder tener el cuadro de mando que hemos dicho. A partir de ahí el proceso, una vez analizado y determinado los niveles de riesgo y demás, se actúa. Entonces se actúa, se hace un informe y se consensúan unas medidas preventivas o se consultan o se informa de las medidas preventivas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se aplica la medida preventiva y volvemos a detectar. Este sería el proceso de gestión continua. Otra cosa. El que quiera la presentación, sin ningún problema, me la puede pedir por email, ¿vale? Yo al final doy mi email o si no a través de Mavia, perdona Mavia, pero sin ningún problema, ¿vale? Vale, y luego cuadros de mando, pues porque veis algún ejemplo, pues bueno, pues este es un cuadro de mando donde pues tenía como indicadores pues un climamómetro que se llamaba, el IPG, el índice psicosocial general, el índice, o sea, un porcentaje de conductas no seguras, absentismo por enfermedades, por accidentes, horas perdidas. Tenía todo esto en cuenta, ergonomía, para poder actuar en riesgos psicosociales antes, ¿de acuerdo? O otros sistemas de cuadro de mando, pues este es el nuestro, por ejemplo, que te da ya, según el departamento, pues te da el resultado, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es importante que podáis tener un sitio donde poder consultar, donde poder ver cómo evoluciona la evaluación, ¿de acuerdo? O al menos consultarla, ¿vale? Como me quedan 5 minutitos, simplemente, y para ajustarme al tiempo y dejar 15 minutos para preguntas, os cuento lo que nos ha dado de resultado lo del COVID, el segundo bloque que teníamos, ¿vale? Mira, conclusiones generales. La primera, bueno, ¿esto por qué lo hicimos? Explicado en un minuto. A raíz de empezar con el tema del COVID y la cuarentena, un montón de empresas nos llaman, oye, ¿qué hago si tengo que dar atención psicológica a mis trabajadores? Si no,
Entonces, y otras empresas, mira, oye, voy a aplicar esto, voy a aplicar lo otro. Entonces hemos ido siguiendo qué han hecho cada uno. A ver, y conclusiones en general. Lo primero, información, información, información. Es decir, y además, la uno con la segunda, mejor un médico que un psicólogo. Es decir, la gente quiere información sobre si me puedo infectar, si me puedo contagiar, si no. Entonces, si se lo dice además un médico, la gente está mucho más tranquila. Si no, se le puede decir desde la empresa, pero desde luego informar no solo del virus, sino de las consecuencias económicas o cómo va la empresa en este momento, es lo que más puede llegar a estresar, ¿vale? Y lo que más resuelve, el no tener información, me refiero. ¿Qué acciones ha hecho la empresa? Yo creo que sería necesario establecer un poquito de comunicación, marketing, de decir, mira, hemos hecho esto, esto, esto. Eso tranquiliza un montón. Nos hemos encontrado empresas, por ejemplo, que desinfectaban, pero no lo decían. Y la gente lo estaba reclamando, ¿vale? Entonces, es importante decirlo. Tu mascarilla, tu mejor amiga, sería la tercera conclusión. Es decir, la gente agradece más que le des una mascarilla, que le des unos guantes o que le des, sobre todo, desinfectante, gel hidroalcohólico, que cualquier otra medida preventiva, ¿de acuerdo? Entonces, o que una atención psicológica. La gente quiere una mascarilla, es su mejor atención psicológica, o un bote de gel hidroalcohólico. Y el café ya no es tan importante, es decir, ahora ya la gente pues prefiere no tomar café o tomárselo solo y ya está. Pero sobre todo, lo que nos ha llamado mucho más la atención es que en la encuesta la gente valora más la desinfección que la mascarilla o los elementos de protección individual o protección colectiva, los elementos de protección. Entonces, no sé si es que hay una especie de percepción del virus que te lleva a que la gente piense que esté en el aire constantemente o en cualquier sitio y con cualquier cosa se pueden contagiar, pero lo que más valora la gente es la desinfección, cuando yo igual valoraría más una mascarilla o una pantalla protectora. Entonces, bueno, eso nos ha llamado la atención bastante. Pero sí que es cierto que la desinfección, pues como, digamos, como arma disuasoria contra el estrés, podría ser interesante, ¿de acuerdo? Os enseño un poquito la encuesta en un minuto. La gente, ¿cómo se siente en términos generales ante la vuelta al trabajo? Pues bastante normal, ¿vale? Bastante tranquilo. Luego ya veremos un poquito más. Pero nervios ante la posibilidad de contagio, pues la gente está bastante nerviosa, hasta un 30 y pico por ciento, pues casi un 40 si le añadimos el muy nervioso. Y ante las consecuencias económicas, la cuestión es que la gente está más nervioso por las posibles consecuencias económicas que por el virus en sí. ¿Vale? Eso es importante. Entonces, a la hora de dar charlas o alguna cosa así, yo empezaría también por la situación económica, porque a la gente le preocupa más, esto es de medida general. Luego ya hemos hecho datos por edades. De hecho, aquí, si queréis, como os puedo pasar la presentación, nosotros tenemos los datos publicados, están en abierto, aquí. Entonces, lo podéis consultar y cribar por edad, por puesto, que hay unos cuantos puestos tipo. Vale, y luego es muy interesante ver que de 16 a 30 años la gente está más nerviosa que los de más de 60 que están muy tranquilos ante la vuelta al trabajo. Entonces, esto nos lo hemos visto que cuanto más edad, más tranquilidad y menos miedo tienen a todo esto, ¿de acuerdo? Ante la posibilidad de contagio lo mismo, más nervioso de los 31 a 40 y mucho menos nervioso de los de más de 60 años. Invierte la curva, ¿de acuerdo? Si se ve aquí y aquí, que se invierte la curva de estado ante la vuelta. Y luego, ¿qué es lo que más valora la gente? Esto serían ya medidas preventivas. Charla organizacional, mamparas de separación. Pues bueno, esto no se valora mucho. A mí, digamos, me llamó un poco la atención. Guantes, mascarillas se empieza a valorar mucho más. Hasta un 60% se valora el uso de mascarillas o tapabocas. La charla informativa, organizacional y económica se valora igual casi que una mascarilla. Y lo que más se valora, fijaros, es la desinfección de las instalaciones. O sea, nos vamos al 60, muy necesario, entre muy necesario y bastante necesario, nos vamos a casi el 90. O sea que es bastante, mucho. Todas las medidas relacionadas con la desinfección, kits de desinfección, pues nos vamos casi al 50 más un 30. O sea, ya nos vamos al 70 y pico, al casi el 80 con la desinfección. Todo lo demás, test de temperatura, pues la gente ya le da menos importancia, ¿vale? Y soluciones digitales y demás, pues bueno, pero lo mismo, mira, gel hidroalcohólico, desinfección, casi el 60% nos vamos, más un 20 y pico, 80 y pico casi, ¿vale? Entonces, insistimos, la gente le da mucha más importancia a la desinfección que a las medidas preventivas,
¿vale? Pero bueno, y al final la actuación de la empresa nos agrada ver que después de 300 encuestas la gente entre ve o positiva o muy positiva, pues bastante más de la mitad, más del 60% la ve positiva o muy positiva la actuación de las empresas, ¿vale? Bueno, y como presentación esto es todo, ¿vale? Además quedan 13 minutos por ajustarme al tiempo lo máximo posible. A partir de ahora yo no puedo leer el chat, o sea que Mavia, si me ayudas, fenomenal, y podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Vale, gracias, Diego. Si quieres, cierra la presentación y así creo que se te verá más en grande. Si no, bueno, pues de esta manera. Pues os animo a que vayáis utilizando el chat para preguntar y yo le traslado las consultas a Diego. Mira, ya hay una, Diego, te voy comentando. Sí, yo creo que lo voy a ver ahora. ¿Lo vas a Sí. ver? Vale. Atendiendo a los riesgos que puedan originarse en las empresas a causa del COVID-19. Uy, se me ha ido, un segundito. ¿Lo estás viendo tú? Sí, es muy larga, sí, esta, Sí, por ¿no? eso se me ha ido. A ver, Los cambios están desde el sistema de trabajo. te lo leo desde el principio. Sí, estoy Atendiendo leyendo. lo estás leyendo, perfecto. Léelo en voz alta, así la gente... Vale, estoy aquí ya. En base a tu opinión, ¿sería recomendado añadir como protocolo un análisis de riesgos psicosociales personalizado? Es decir, que si con respecto al COVID eh, sería necesario un análisis de riesgos psicosociales personalizado. Entiendo que personalizado como factor de riesgo el COVID. A ver, desde luego, si entra dentro de definición de cambio de condiciones de trabajo, esto yo creo que es de libro. Es decir, yo creo que las condiciones de trabajo han cambiado y van a cambiar bastante. Entonces, sería necesario no solo de psicosociales, sino de casi todo, porque al final vamos a cambiar bastante. En todo caso, claro, ahora decirle a todos los técnicos en prevención que después de todo lo que la currada que llevan, tienen que hacer las evaluaciones de todo, es que yo creo que es un embudo que no van a poder pasar. A ver, yo creo que si vemos lo que acabamos de hablar, si establecemos un sistema de detección eficiente, no es necesario aplicar un cuestionario que no te van a preguntar nada sobre el COVID. Entonces, yo creo que sería mejor decir, mira, tenéis un sistema donde podéis ir al médico, podéis ir a recursos humanos, al servicio de prevención, si tenéis alguna preocupación y os lo explicamos. Poner algún sistema de comunicación adicional. Yo creo que con eso se cumple y no sería necesario, o yo creo que no sería necesario una evaluación como tal. Pero claro, yo creo que es del libro que las condiciones de trabajo han cambiado, también es cierto. Y otras cuestiones, a ver, espera. Creo recordar que los protocolos aplican en cada puesto de trabajo establecido por el CNAE. Otras cuestiones relacionadas. ¿Hasta qué punto la empresa tiene responsabilidad, ya que no hay vacunas y tampoco podemos recibir pruebas específicas? Pues sí. A ver, esto ya es opinión, porque tampoco, pero yo creo que pues hasta el punto de que no hay ni vacuna ni nada, no puedes exigírsele una responsabilidad a la empresa en este aspecto, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo creo que sí que se le pueden aplicar. De hecho, ayer mismo, hoy estaba leyendo un resumen por la mañana de las fases de actuación y todo lo que es laboral hablaba de medidas preventivas y demás. Y entonces eso sí que se va a poder exigir, ¿vale? Diego, si me permites aquí hacer una aportación Sí. a esta pregunta como organización empresarial, lo que venimos defendiendo las organizaciones empresariales es que esto es un problema de salud pública con repercusión en la prevención de riesgos laborales y que aunque las empresas, por supuesto, tienen que hacer todo lo que esté en su mano para evitar los contagios y demás, a efectos de responsabilidades, no deberían pedirse responsabilidades a la empresa porque se escapa de lo que es el ámbito de control, al menos en aquellas actividades donde el riesgo, la exposición a agentes biológicos no es inherente a la propia actividad, o sea, donde no aplica el Real Decreto 664, ¿vale? Como sería sector sanitario, laboratorios, veterinarios. En esos casos, por supuesto que hay obligaciones y responsabilidades a nivel de prevención, pero en el resto nosotros estamos defendiendo que no debería haber responsabilidades. Bueno, pues yo creo que lo que ha dicho Mavia
yo estoy 100% de acuerdo. Creo que es también más o menos lo que he dicho yo, más matizado y tal, pero es que es eso, es que al final dices, es que es como casi como un itinere o algo así, ¿no? Es decir, yo tengo la responsabilidad de aplicar las medidas preventivas de separación, mamparas, mascarilla, gel hidroalcohólico, pero a partir de ahí la transmisión no es responsabilidad de la empresa, entiendo yo, claro. Entonces yo creo que estamos de acuerdo. Luego hay otra pregunta aquí, ¿qué experiencia tenéis en la implantación y toma de temperaturas a trabajadores on-site? Vale, a ver, nosotros lo que nos llega, y de hecho es que hemos sacado un software precisamente hace 2 días para poder anotarlas y establecer una cadena de contagio. La gente lo está empezando a medir en bastantes empresas, pero lo hace una persona que no son los mismos trabajadores, ¿de acuerdo? Se pone en la puerta y el que no pasa, de momento la experiencia en las empresas está llegando hasta ahí. Ahora, con un par de empresas, estamos viendo que están empezando ya pues, a anotar un poquito el registro, pero claro, esto es un registro ya médico y tiene sus problemas. Es un pasa no pasa, esencialmente, ¿de acuerdo? No tenemos una experiencia en esto más que lo que nos ha llegado un poquito y lo que estamos haciendo ahora de trabajar, ¿vale? ¿Y a qué valor actúan? ¿37,5 o más? 37,5, o sea, dejan hasta la febrícula, pero vamos, hay algunas con 37. Depende, a ver, esto depende de las necesidades también un poquito de la empresa y del criterio que hayan puesto acordado con sus sindicatos y demás. Entonces, algunas 37, 37,5. Pero si tienen, sobre todo los que tienen, aquí también es compatible con el teletrabajo, sí, pues el que tiene facilidad para poder mandar a casa a la gente, pues puede ser un poco más restrictivo, ¿vale? Pero esto es lo que estamos viendo esencialmente. Tampoco tenemos, ojo, nosotros sí que nos hemos ido preocupando durante todos estos días de hablar con muchas empresas al respecto, a ver qué se puede hacer, pero esencialmente a la gente le preocupaba el cómo estará el trabajador y el estado de nerviosismo de los trabajadores, ¿vale? Todo lo que viene, digamos, social, es decir, la temperatura, todo el mundo va a tener que llevar mascarilla, guantes, eso digamos que lo dan por asumido, si es posible y tienen, entregan, y si no, pues tratan de que la gente venga ya protegida de casa, ¿vale? Porque hay gente que aún no ha podido comprar elementos de protección, ¿vale? ¿Más preguntas? No te oigo, Mavia. Mavia, no tienes el micro activado. Ahora. ¿Ahora? Sí, ahora. Vale, mientras plantea alguna otra pregunta, una reflexión personal o una opinión que justamente esta mañana comentaba con los representantes de la Asociación Española de Prevencionistas y con la Asociación Española... No pones micro. ¿No se escucha? Sí, sí que se escucha ya, sí. Ah, con la Asociación Española de Empresas de Equipos de Protección Individual. La gente también está, por miedo, yo creo, están muy preocupados por poder utilizar mascarillas. No se te y a oye. ver, Rafael, ¿no me escuchas? Yo sí que te escucho, ¿eh, María? Vamos a ver, es problema del cable, creo. Sí, pero se oía, se oye. Yo escucho también. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, vale, sí. pues ahora. comentaba que a veces es peor, o sea, la gente tiende a querer utilizar mascarillas pues por los miedos y demás, porque les da una cierta seguridad, pero que puede ser peor el usar una mascarilla o sea, el no utilizar adecuadamente la mascarilla, no saber ponérsela, quitársela adecuadamente y demás, que el hecho en sí de la mascarilla. Y a lo mejor tendríamos que centrarnos más en enseñar bien a utilizar esas mascarillas o esos equipos de protección y qué tipo de mascarilla realmente protege y cuál no, porque también creo que hay muchísima desinformación y mucha confusión con respecto al tema de las mascarillas. Bueno, y luego también quería comentarte, Diego, con respecto a la encuesta, que he aprovechado para poner el enlace en el chat por si alguien quiere cumplimentarla. También es una opinión personal. Quizás la situación de estrés o de ansiedad o de malestar que puedan tener las personas trabajadoras con respecto al COVID, aparte de las inseguridades o de los temores con respecto a
que mi puesto de trabajo esté bien desinfectado, que cuente yo con la protección colectiva, individual. No sé si también puede influir mucho los miedos a perder el empleo, a un posible ERTE, a ese tipo de situaciones más de carácter laboral y a la incertidumbre en cuanto a qué va a pasar con mi empresa en los próximos meses. De hecho, en las preguntas que tenemos en esa encuesta se ve más preocupación precisamente por la cuestión económica y de continuidad, ERTES y demás, que por el propio virus. Entonces, la gente está más preocupada por el empleo que por el contagio. Entonces, por eso, a la hora de aplicar medida preventiva o hacer algo en la empresa, la gente yo creo que preferirá una charla de cómo está mi empresa económicamente y qué plan de futuro tiene que las medidas preventivas que las tenemos todos los días en la tele a todas horas. ¿Vale? Entonces, la gente sale, pues creo que es un 20 y pico % más en porcentaje preocupada por el tema económico. A ver, soy psicóloga forense y trabajo en casos de acoso moral y psicológico, Sofía. En el puesto de trabajo, siendo los casos más graves los que suelen acabar con una incapacidad total y permanente y pasar por un juicio, todo lo que esto implica, preguntas relacionadas con detección de conflicto. A ver, son varias preguntas en uno, ¿no? Espera, pongo mi correo también, ¿vale? En cuanto al conflicto, a ver, es que depende de la empresa y depende del tipo de conflicto. Entonces, hay algunas que acaban en juicio y otras que no, pero no entiendo bien la pregunta. Si nos contrata la administración pública, pues depende, pero eso tampoco. Y la pregunta ahí no entiendo bien, pero la cuestión es que la empresa suele poner solución a los problemas psicosociales o los conflictos en la medida de lo posible, y yo me atrevería a decir que nosotros lo que conocemos es que se trata al máximo posible en la empresa privada de evitar un juicio y sobre todo llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Y por nuestra parte, cuando nosotros estamos asesorando en este tema, siempre a todas las partes le decimos que lo mejor es llegar a un acuerdo, ¿vale? Entonces, yo creo que la empresa privada trata de evitar el juicio y llegar a un acuerdo lo máximo posible. Si a la empresa lo que le interesa es que si hay un conflicto se resuelva y todos a trabajar y tan contentos. No hay nada de trampa ahí, ¿vale? Yo creo que por ahí va la pregunta, porque la decisión de la dirección de la empresa, sí, pero normalmente y recursos humanos suele estar dentro de la dirección de la empresa, por lo que suelen tener bastante mano o digamos bastante vía libre, ¿de acuerdo? Espera, pongo el correo electrónico por si queréis mandarme el correo y os lo mando la presentación, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta más con micro? Si no he respondido bien a la anterior, Sofía, abre el micro y lo hablamos. Espera, ahora creo que sí está abierto. ¿Me oís? Sí, te oímos, sí. Sí, soy Sofía. Vale, respecto a la primera era que estos casos se dan con mayor frecuencia y gravedad en el ámbito público, ¿no? Entre los funcionarios. Sí. Entonces, quería preguntarte si se puede contratar vuestros servicios desde la administración pública o si la administración pública ya tiene un propio control de estos casos o cómo funciona el tema. A ver, cada administración pública tiene algunos tienen cosas y otros no tienen. O sea, aquí depende de qué administración tenga. O sea, lo pueden contratar fuera y no a nosotros, a quien se dedique a esto. Pero al final nosotros cuando hemos hecho alguna cosa de estas es un apoyo a la resolución del conflicto, pero suele ser la propia administración o la propia empresa la que resuelve el conflicto entre sus partes. Entonces, y volviendo a la pregunta que hacías, pues cuanto menos juicios y demás, mejor, ¿vale? No sé si te he respondido, pero es que cada administración tiene su forma de actuar y cada ayuntamiento, cada departamento de cada comunidad autónoma
cada uno tiene lo suyo. ¿Vale? Bueno, en los casos que yo me encuentro, pues claro, lógicamente quieren el informe, van a juicio porque es la única opción que tienen. O sea, tanto las personas como las empresas, a veces la persona sí, pero la empresa no está tan interesada. Entonces, como el tema de los funcionarios es difícil sacar a esa persona de su puesto, pues en estos casos suele haber bastante acoso laboral y moral y al final, bueno, yo he visto ya varios casos en los que las personas acaban pues con una incapacidad total permanente para su profesión habitual, ¿no? Entonces siempre me siento un poco impotente, ¿no? Porque habiendo un diagnóstico por parte del equipo de valoración de incapacidades de la Seguridad Social y estando todo tan claro, como eso puede quedar tan impune. Yo entiendo que la empresa privada se debe abordar de otra manera, pero en el ámbito público pues veo muchísimos casos y era pues para ver si se les podía recomendar algo en concreto a estos clientes antes de utilizar la vía judicial, porque al final con una persona que tiene ya una patología pasar por un juicio es peor. Y bueno, no sé si tú conocerás Claro. algún otro... Mira, la recomendación preventiva que podría dar yo al respecto es que no se deje los protocolos solo al acoso, sino que empiecen desde el conflicto. Normalmente, cuando dejas el protocolo solo al acoso, ya la cosa está, cuando la coges ya está la cosa muy complicada. Si empiezas desde el conflicto, es muchísimo más fácil de trabajar, de resolver y de abordar. La estanqueidad de las organizaciones, desde luego, no colabora, no lo pone fácil a la hora de resolver. Entonces, y eso es cierto, si cuanto más estanco sea la organización, peor, peor es la solución o más complicada es, desde luego. Vale, pues muchas gracias, Diego. De nada, hombre. A ver, ¿alguna pregunta más en el chat? Recomiendo que se incluya riesgos psicosociales en la vigilancia de la salud como ha indicado de acuerdo con la guía enviada. Vale, no he dado tiempo. El doctor Rafael Palmer, médico del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral. Gracias, Rafael, por la aportación. Si os parece, Diego, ¿sí? A todos los participantes y también a otros inscritos que no se han podido sumar, os podemos mandar tanto la grabación de la sesión como la presentación que ha hecho Diego y su correo electrónico, porque veo que lo vuelven a pedir en el chat, alguien no lo ha visto. Entonces os mandamos toda la información por correo electrónico una vez terminemos. Continuaremos mañana con el segundo bloque. Veo que somos bastante puntuales en el cierre, son las 12:04. Mañana tenemos el segundo bloque, como os comentaba, con Humberto Borrás y bueno, esperamos que os volváis a sumar a la sesión. Creo que hay un mensaje nuevo. Sí, yo he puesto gracias a todos. Ah, vale. Pues nada, yo también os doy las gracias a todos por la participación. A ti, gracias, Diego, por explicarlo todo pues, con tanta claridad y de una forma tan amena. Y esperamos encontraros de nuevo mañana a las 11 en punto, ¿vale? Aprovecho para comentaros, lo recibiréis por correo electrónico, imagino. Hemos organizado otro webinar que va dedicado precisamente a todas las medidas de protección, tanto colectiva como individual, que tendrán que intentar implementar las empresas. Y no, en la protección colectiva no vamos a hablar solo de lo que son equipos de protección colectiva como tales, a nivel de pantallas de protección y demás, sino de todas aquellas medidas de tipo organizativo que pueden contribuir a generar el nuevo escenario en el que las empresas tienen que reactivar su actividad y hacerlo en condiciones de seguridad y salud para sus trabajadores. Lo digo porque en el chat había alguien que comentaba que una de las cosas que generan ansiedad y demás es pues esto, ¿no? En qué condiciones vamos a volver a trabajar y demás. Entonces, quizás, aunque es un webinar dedicado a los temas más técnicos, y donde se va a aclarar el tema de los EPIs, el tema de las protecciones colectivas, habrá un bloque especial en cuanto a todo lo relacionado con organización del trabajo, que esto está muy vinculado a la parte psicosocial y supongo que puede ser de interés. Y nada más, daros las gracias a todos y a ver si nos vemos mañana de nuevo. Gracias, Diego. Hasta luego.